A continuación, la doctora Mercedes Guadalupe Herrera López. La doctora Mercedes es ingeniera bioquímica en la especialidad en alimentos por el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Cuenta con una maestría en ciencias, en especialidad en biología por la Universidad de Guanajuato y un doctorado en ciencias biológicas por el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Actualmente, como lo hemos mencionado, está haciendo una estancia postdoctoral en el Centro Nacional de Metrología. Doctora Mercedes, si nos hace favor de empezar con su ponencia. Buenos días. Otra vez. Primero que nada, quisiera agradecerles a todos su presencia y su interés en esta presentación, así como a la Dirección de Información y Documentación del CENAM por darle difusión al mismo. Hoy voy a hablarles un poquito acerca del proyecto que estoy desarrollando, el cual se titula Desarrollo y Evaluación de un candidato a material de referencia universal con fragmentos sintéticos de ADN para la identificación y la cuantificación de SARS-CoV-2 mediante PCR digital para ser utilizado tanto en México como en Latinoamérica. El título de la presentación de hoy es Desarrollo de un material de referencia certificado para la cuantificación de SARS-CoV-2. Quisiera comenzar esta exposición hablando un poco acerca de los materiales de referencia certificados. Yo sé que hay expertos en el tema que ahora están conectados, sin embargo, creo que es importante dar una breve introducción, sobre todo para quienes no están tan familiarizados con algunos términos. Para empezar, ¿qué es un material de referencia certificado? De acuerdo a la norma 17034, un material de referencia certificado es un material que está caracterizado por medio de un procedimiento válido metrológicamente para una o más propiedades especificadas. Y este va acompañado de un certificado que es emitido por un organismo autorizado que proporciona el valor de la propiedad especificada junto con su incertidumbre asociada y una declaración de la trazabilidad metrológica. La función de estos materiales de referencia es ofrecer al usuario una base para la obtención de medidas exactas, porque estas mediciones repercuten en la toma de decisiones acertadas, ya sea para controlar un proceso de producción, para la compra de algún determinado producto, también para verificar el cumplimiento de alguna norma o lograr la aceptación de un producto o un servicio. Esto puede ser tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Los principales usos que se le dan a estos materiales de referencias son calibración de equipos, validación de métodos analíticos, para el control de calidad, para comprobar la equivalencia entre métodos distintos y también para asignar valores a otros materiales que a su vez pueden ser materiales de referencia certificados. Un procedimiento válido metrológicamente repercute directamente en la producción, en la caracterización y la certificación de estos materiales. La validación de un método es la manera en que se verifica que es adecuado a su propósito, es decir, que sirve para resolver un problema analítico en particular. Esta validación nos va a permitir evaluar el desempeño del método, demostrando así que es útil para el fin pretendido y también que es un método robusto. O sea que cuando se realiza algunas pequeñas modificaciones al método, estas no afectan al resultado final. Dependiendo del objetivo del análisis, que puede ser tanto cualitativo como cuantitativo, se deben tener en cuenta distintos parámetros. Algunos de ellos son la exactitud, la selectividad y la especificidad, la incertidumbre y los límites tanto de cuantificación como detección. Estos últimos son una parte muy importante, sobre todo para la interpretación de los resultados. La estimación y la evaluación de estos parámetros de desempeño se hace mediante la aplicación de recursos estadísticos y esta debe quedar documentada en un informe de medición. Las características principales de un material de referencia certificado, en primer lugar, es que debe ser homogéneo. La homogeneidad de un material se determina mediante un estudio de homogeneidad para de esta forma demostrar que todas las unidades de un lote producido son suficientemente homogéneas, tanto entre los entre los viales que se prepararon en un lote como dentro de un mismo vial. Y mediante este estudio se determina la variación entre estas unidades. Un material de referencia certificado también debe ser estable. Esta estabilidad se determina mediante un estudio bajo condiciones específicas, es decir, bajo las condiciones de almacenamiento, que esta sería la estabilidad a largo plazo, y también bajo las condiciones que tendrá el material al ser transportado.
La última característica es que debe tener trazabilidad. El objetivo de la trazabilidad de las mediciones es asegurar que éstas sean confiables para que se pueda establecer la validez técnica de los resultados de las mediciones y también que sean uniformes para que sean trazables a patrones de referencia que son aceptados como tales y que se expresan en términos de unidades del sistema internacional. Los materiales de referencia son de distintas formas, pueden ser materiales puros, diluciones calibradoras o materiales de referencia de matriz. Y pueden presentarse en muchas formas físicas, incluidos gases, líquidos, sólidos, y los materiales de referencia de ácidos nucleicos normalmente están en estado líquido, congelado o liofilizados. Y todo esto nos lleva al estudio al tema de estudio de este proyecto, que es el SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 es el virus que causa la enfermedad respiratoria aguda conocida como COVID-19 y es el que nos ha causado tanto impacto a nivel mundial porque ha afectado tanto los servicios de salud como muchas actividades sociales en general. Este virus es un virus de ARN monocatenario envuelto que pertenece a la familia de los coronavirus. Esta familia de virus causan enfermedades tanto en animales como en humanos y se caracterizan porque tienen unas grandes protuberancias en su superficie. Las primeras observaciones de estos virus las llevó a cabo Almeida en 1967 y les llamó coronavirus precisamente porque la superficie del virus se parecía a la corona del Sol cuando hay un eclipse. Ahora se sabe que estas protuberancias que se observaban son las proteínas S o de espícula. Y estas proteínas son las que se unen a la proteína de membrana ACE2 y esta unión induce a la entrada de la nucleocápside en el citoplasma celular. Una vez que está dentro del citoplasma se libera el genoma viral y la célula infectada empieza a leer el ARN y empieza a producir proteínas que mantienen tanto al sistema inmunitario al margen y ayuda a crear nuevas copias del virus. Conforme va avanzando la maquinaria celular empieza a producir nuevas espigas y otras proteínas, tanto estructurales como de función, y con esto se empiezan a ensamblar, se empiezan a ensamblar y ya una vez que están maduras, se transportan a los límites exteriores de la célula, propagando la infección. Cada célula infectada puede liberar millones de copias de virus antes de que finalmente se colapse y muera. La mayor parte de las infecciones de COVID-19 causan fiebre porque el sistema inmunitario está luchando para librarse del virus. Y aquí es cuando empezamos con los síntomas y nos hacemos la prueba para ver si tenemos el virus o no. Existen varios métodos de detección de esta enfermedad, como son las pruebas de antígeno o las pruebas de anticuerpos. Pero para los fines de esta presentación, la prueba que nos interesa es la prueba de PCR tiempo real. Dado que el sistema respiratorio es el principal sitio de infección y se ha demostrado que la presencia del virus en las células de sus epitelios, como en la nariz, la faringe, la tráquea y los alvéolos pulmonares, es por eso que la muestra se toma mediante un hisopado nasal y orofaríngeo. Una vez que la muestra ya es tomada, el primer paso para el análisis de la secuencia de ARN del virus es su extracción. Es extraído y es purificado y este ARN por medio de una enzima retrotranscriptasa es convertido a ADN. Este ADN es el que se va a analizar. Si recuerdan la estructura del ácido desoxirribonucleico, pues el ADN está formado por la alternancia de un azúcar, que en este caso es la desoxirribosa, y un grupo fosfato. Y cada azúcar tiene anclada una de las 4 bases nitrogenadas, la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Estas 2 hebras se mantienen juntas gracias a los puentes de hidrógeno que se forman entre las bases complementarias. Es decir, esa palabra es muy importante, complementarias, porque estas unidades siempre se van a complementar a adenina con timina y guanina con citosina. Siempre va a ser así. Y podemos pensar en esta doble hélice del ADN como una escalera de mano, en donde los pasamanos van a ser las 2 hebras enrolladas entre sí y la unión de los pares de bases van a ser los correspondientes peldaños.
Para poder llevar a cabo la reacción de PCR necesitamos varios componentes, tales como el ADN molde, que es el ADN que se va a amplificar. En este caso, este ADN molde va a ser el que se obtuvo a partir de la retrotranscripción del RNA del virus. También necesitamos iniciadores. Hay uno que es directo y otro que es reverso por la dirección que toman cuando se están transcribiendo. Y estos dos iniciadores son los que le dan la especificidad a la reacción, porque si no son complementarios con la cadena molde, entonces no se van a hibridar y no se va a llevar a cabo la reacción. También necesitamos una polimerasa, que es la que va a ir utilizando oligonucleótidos que están presentes en el medio para extender los iniciadores. Y también una sonda. En este caso, nosotros estamos utilizando sondas del tipo TACMAN, gracias, las cuales se caracterizan porque tienen en un extremo un reportero y en el otro extremo un apagador. Mientras estas dos estructuras estén unidas, no se va a presentar ningún tipo de fluorescencia. La reacción de PCR es una técnica de amplificación enzimática in vitro, y lo que permite es amplificar un fragmento específico de ADN que está situado entre dos regiones. Las dos regiones son los dos iniciadores, tanto el directo como el reverso. Y esta técnica consta de 3 pasos. El primero es la desnaturalización del DNA. Es como que tienen la escalera y la abren a la mitad y quedan las dos cadenas abiertas. El siguiente paso es un alineamiento de los iniciadores y las ondas. Si el material que nosotros tenemos aquí de ADN tiene las estructuras complementarias a los iniciadores, entonces estos se van a alinear y se van a pegar a la estructura del ADN. Una vez que ya se llevó a cabo este alineamiento de los iniciadores y también de la sonda siempre va a estar en medio de los dos iniciadores, entonces empieza la extensión de los iniciadores, y esto lo lleva a cabo la polimerasa. Como la polimerasa también funciona como exonucleasa, es decir, que detecta errores, entonces mientras esté extendiendo la cadena de ADN y cuando llega a la sonda, la reconoce como un error, entonces lo que hace es hidrolizarla. Y cuando hidroliza, lo que pasa aquí es que el reportero se libera y empieza a emitir la fluorescencia, porque ya no está unido a su apagador. Y este reportero, pues por eso es su nombre, porque empieza a avisar que sí se llevó a cabo la amplificación, o sea que sí tenemos el material de ADN que estábamos buscando dentro de la reacción. Puesto que cada una de las cadenas que se van sintetizando se utiliza como base para el anterior, o sea, aquí tenemos una y se crea una copia de cada una de las dos cadenas formando dos, y esta reacción se lleva de entre 30 a 40 veces, entonces al final nosotros obtenemos una amplificación exponencial, y al final de la reacción podemos tener hasta millones de copias de este ADN amplificado. Perdón. Ok. Sí. Y durante estos ciclos, la señal del fluoróforo va aumentando conforme se va liberando, porque a mayor amplificación se liberan más reporteros y la fosforescencia, la fluorescencia va aumentando. La característica principal de la PCR tiempo real es que este aumento de la fluorescencia se va observando en tiempo real, como dice su nombre. En este gráfico es un gráfico que nos arroja el equipo, y aquí podemos ver, por ejemplo, una muestra que es negativa, en la que no se dio ninguna amplificación. Y en verde podemos ver una muestra en donde la señal de fluorescencia fue aumentando conforme fueron pasando los ciclos. Esta señal de fluorescencia llega a un punto en el que sobrepasa un nivel de detección. Ese se denomina CT, que es el ciclo en donde la fluorescencia
superó el límite el umbral de detección. Y esta es el dato que se toma en cuenta para ver los resultados. En este ejemplo en particular, podríamos decir que teníamos al principio, por ejemplo, dos copias de material de ADN molde. Y después de 30 ciclos se llevó a cabo la detección. Esto significa que al inicio había una cantidad de material de ADN molde muy pequeño y por lo tanto se necesitaron muchos ciclos para que se pudiera detectar. Pero ¿qué pasa cuando el ADN molde inicial es mayor en el inicio? Pues lo que va a pasar es que se necesitarán menos ciclos para que la fluorescencia sobrepase este umbral. Por eso, un CT menor está indicando una mayor carga de material genético en la muestra y un CT mayor indica una cantidad menor porque se necesita un mayor número de ciclos para la detección. Esto hablando sobre los resultados de la PCR tiempo real para la detección de SARS-CoV-2 indicaría que un CT bajo nos está indicando una alta carga viral y un CT alto una baja carga viral. Los resultados de los análisis que nos entregan de los laboratorios dice que dio positivo porque se obtuvo una señal, pero por el otro lado no dice que fue negativo, sino que dice que no fue detectado. Esto se debe a que el resultado del CT obtenido de la muestra estuvo por debajo del límite de detección del método que se utilizó para su detección, que este método también debe estar validado. De ahí la importancia de la validación de los métodos de detección. El uso del CT para definir el estado clínico de la infección aún es incierto. Sin embargo, hay algunos autores que reportan que un análisis negativo tiene un CT mayor a 35, otros que es un CT mayor a 40, pero pues el uso de estos CTs no están estandarizados porque los resultados no podrían ser comparables entre las distintas pruebas. Por esto es muy importante tener materiales de referencia certificados que puedan garantizar que un determinado ensayo de PCR puede medir la presencia del ADN molde a un nivel específico de sensibilidad diagnóstica. Para esta detección, lo que se utiliza como ADN molde, la OMS tiene avalados 7 protocolos para la detección de este virus. Dentro de estos 7 protocolos hay distintos genes, hay 5 genes que se utilizan. Y se habla de regiones porque no se detecta un gen completo, sino una sola región a donde se van a pegar los iniciadores. Entonces, por ejemplo, en esta imagen les muestro, es la secuencia completa del gen N de SARS-CoV-2 y en amarillo les marqué las regiones que son detectadas por los iniciadores que están en el protocolo de Estados Unidos, que le llamaron N1. Entonces este es el iniciador directo, este es el reverso y en medio queda la sonda. Y también está el N2, o sea, aquí utilizan la región que está al principio del gen y la región que está al final. Por eso cuando observamos los protocolos que se utilizan, que están avalados por la OMS, dice que son, por ejemplo, el CDC de China tiene el marco abierto de lectura 1B y N, pero es la región que utiliza N para su detección. También el Instituto Pasteur de Francia y Estados Unidos tiene N1 y N2. El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Japón tiene el gen S y el marco abierto de lectura, pero es una región distinta a la de China. Y el Instituto de Alemania tiene el gen RDRP y el gen E. El Instituto de Hong Kong tiene otros y el Instituto Nacional de Tailandia tiene otra región del gen N. Sin embargo, no hay un protocolo que esté estandarizado para todas estas pruebas. De esta manera tenemos distintos genes que se van a detectar. Por ejemplo, aquí está la detección, como les decía, el gen S que codifica para la proteína de la espícula.
Este se estaba utilizando para la detección de este virus, sin embargo, debido a todas las mutaciones que se han visto, que son principalmente en este gen, entonces salió una nota, de hecho creo que la semana pasada, en donde están alertando para que ya no se utilice este gen para la detección de la enfermedad. También se utiliza el gen E, que codifica para la glicoproteína de envoltura, que está aquí, el gen M, que codifica para la glicoproteína de membrana, el gen N, que codifica para la fosfoproteína de la nucleocápside, y el gen del marco de lectura, que codifica para una poliproteína de replicasa, y el RDRP, que codifica para una transcriptasa que es dependiente de ARN. En México se utilizan 3 genes para la identificación de este virus. El gen E, que es compartido por diferentes beta coronavirus del subgénero Sarbecovirus. También el gen RDRP, que es el que les decía que codifica para la polimerasa dependiente de ARN, y este gen que es de la RNasa P. Este último se utiliza como control para determinar la calidad de la muestra y evaluar la eficiencia de la extracción del ARN. Los resultados se interpretan así. Si dan positivo los 3 genes, es que sí se trata de SARS-CoV-2. Pero si dan positivo solo el gen E y el gen de la RNasa P, significa que es un probable sarbecovirus, pero no SARS-CoV-2. Y pues si dan los 3 negativos, es que no se encuentra el virus en esa muestra. Por todo lo que les acabo de comentar, el objetivo principal del proyecto es desarrollar y certificar un material de referencia calibrador para la detección de SARS-CoV-2 mediante PCR digital de gotas, que servirá para que los laboratorios clínicos puedan validar sus métodos de medición, estimando la incertidumbre y dando certeza, veracidad y confiabilidad a la calidad de las mediciones que se realizan, demostrando su comparabilidad nacional e internacional. Yo dividí el proyecto en 6 etapas. Las que ven aquí con palomitas son las etapas en las que ya hemos trabajado y son de las que les voy a hablar el día de hoy. Primeramente seleccionamos los fragmentos de ADN que iban a estar dentro de la secuencia de nuestro material. Incluimos los 3 genes utilizados por el INDRE, que es los que les acabo de comentar, y también se seleccionaron los genes que son utilizados en los protocolos de medición utilizados por algunos países de Latinoamérica, como son varias regiones del gen N y el marco abierto de lectura del el CDC de China. Aquí quisiera aclarar que nosotros no diseñamos ninguna secuencia de iniciadores, ni de prime, ni de sondas, nada. Nosotros nada más tomamos las secuencias que están en los protocolos avalados por la OMS y fueron los que utilizamos para ponerlos en la secuencia del material. Y este diseño de esta secuencia fue, aquí les pongo un ejemplo. Vimos, por ejemplo, en gris pueden ver los 2 iniciadores y la sonda utilizadas por China. Tomamos esta secuencia, este fragmento que incluye estas 3 secuencias y lo copiamos para nuestra secuencia final. Y así lo hicimos con todas las regiones que seleccionamos. Y esta secuencia la mandamos a sintetizar a una empresa mexicana, quienes lo clonaron por medio de un vector de clonación. Para la preparación de los lotes candidatos a material de referencia certificados, aquí me faltó un punto que creo que es muy importante mencionarlo, porque pues sabemos que la preparación de controles mediante la extracción de ácidos nucleicos, que son directamente a partir del agente infeccioso, ofrece una mayor similitud con la mayor parte de las muestras clínicas. Sin embargo, esto no se recomienda mucho porque hay muchos riesgos de infectividad residual. Por eso nosotros optamos por la producción de un material con fragmentos sintéticos, porque esto no representa ningún tipo de riesgo durante su manipulación. Y primero seleccionamos y adquirimos viales que tuvieran baja retención de ácidos nucleicos y también seleccionamos las condiciones de almacenamiento más adecuadas para los candidatos a materiales de referencia certificados. Determinamos las concentraciones más adecuadas para la preparación de los lotes y en este caso seleccionamos bajos números de copia. ¿Por qué?
Primero, para evitar posibles contaminaciones en los laboratorios de usuarios, porque sabemos que hay muchos laboratorios, bueno, cuando se abre una muestra muy concentrada en un laboratorio, es muy probable que todo el lugar se contamine. Por eso pensamos en eso y el material tiene un bajo número de copias. Además de que nosotros vamos a relacionar el valor que tenga asignado nuestro material con un CT en tiempo real, porque al final de cuentas los laboratorios los laboratorios clínicos lo que utilizan es el CT y eso es lo que ellos pues manejan. Preparamos 2 lotes de candidatos a material de referencia certificados y cada uno cuenta con 150 unidades. La certificación de estos materiales se va a llevar a cabo mediante el sistema de microfluidos digital. Este es un sistema, como lo mencionó la doctora Melina hace rato, es un sistema primario de medición, es decir, que tiene la más alta jerarquía metrológica y está registrado como el patrón nacional para la medición de sustancias de la fracción de ácidos nucleicos. Este sistema tiene varias ventajas, como por ejemplo que obtenemos una cuantificación absoluta, nos da el número de copias por cada microlitro que hay en nuestra muestra. También esta cuantificación absoluta nos elimina la necesidad de usar curvas de calibración y también este patrón tiene una alta sensibilidad y esto nos permite trabajar con niveles de detección muy bajos de hasta 3 copias por microlitro, además de que tiene una respuesta lineal y es altamente reproducible. Los componentes necesarios para esta técnica de microfluidos digital de PCR, pues los componentes son los mismos para cualquier otra PCR, que son en este vial, por ejemplo, estarían los iniciadores, la sonda, la polimerasa y los oligonucleótidos y el ADN. La diferencia aquí es que a partir de este mix de reacción se generan gotas. Se generan alrededor de 20.000 nanogotas. Cada nanogota es de un nanolitro, de un nanolitro. Y en cada una de las gotas que tenga contenido el material de referencia se va a llevar a cabo la amplificación. Estas gotas en donde se amplificó, bueno, en realidad todas las gotas se van a contar, pero se van a contar, el lector detecta cuáles son las que tienen fluorescencia, que es en donde había material genético y donde no. Y al final pues obtenemos un gráfico como el que está aquí, en donde en la parte de arriba podemos ver en azul las gotas que son positivas y en gris las gotas que son negativas. Si en esta muestra no hubiera material genético, entonces todas las gotas serían grises y estarían aquí abajo. Para poder utilizar este sistema, las condiciones de las reacciones deben ser optimizados. Entre los parámetros que se deben medir son el número de ciclos, la temperatura del termociclado, la concentración de los reactivos y también la cantidad mínima a tomar de muestra. Si no se realiza esta optimización, los resultados no van a ser confiables. Por ejemplo, aquí a la izquierda pueden ver una mala separación de las gotas tanto positivas como negativas, o sea, no se da una clara separación. Y además de que se ve que aquí el sistema está saturado. Por medio de la optimización nosotros obtenemos una mejor separación de las muestras y así obtenemos mejores resultados. Nosotros ahorita ya estuvimos trabajando con la optimización de los métodos y ya tenemos 2 métodos validados, uno para la detección del gen E y otro para la detección de la región que está en el protocolo de China del gen N. Y aquí pues para se me olvidó poner la referencia, pero para el del gen N nos basamos en un artículo de China, de hecho, de Dong y colaboradores del 2020. Y a partir de empezamos a optimizarlo para nuestros fines. Las tareas por realizar del proyecto pues son terminar de optimizar las condiciones para la medición de las regiones faltantes que están en nuestro material de referencia o bueno, en nuestro candidato a material de referencia certificado, terminar los ensayos de homogeneidad y en mi caso terminar los ensayos de estabilidad a corto plazo. Y nada más a corto plazo porque pues ya se va a terminar la estancia postdoctoral.
Y pues personalmente quisiera agradecer al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por la beca otorgada para que yo pueda estar desarrollando este proyecto, al Centro Nacional de Metrología por todas las facilidades y todas las atenciones que han tenido conmigo, también a los integrantes del grupo de bioanálisis de la Dirección de Materiales del CENAM, a Esther, a Mauricio y a Mariela por todo su apoyo, a la doctora Melina Pérez Urquiza porque pues a ella la conozco desde hace más, creo que 10 años, cuando realmente yo empecé mi carrera de investigación aquí en el CENAM, cuando hice mi tesis de licenciatura, hace algunos años. Y pues, no menos importante, pero a todos ustedes por su interés y la atención que prestaron a esta presentación.